La verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a los temas varios. Hoy vamos a tratar un temita que también es bastante delicado y también puede que a muchos no les guste. Se trata de las roscas en la iglesia. Este tema no salió emocionalmente, sino porque yo pertenezco a una congregación, soy líder de ella. Y yo con mis propios ojos he visto las roscas, o como en otros casos, para que no suene como tan toche, como diría uno por ahí, los grupitos en la iglesia. Los famosos grupitos. Y ahora vamos a dar cuenta de qué clase de grupitos son. Para esta enseñanza, el fundamento es Hechos 10, 34. Dice el versículo 34 de Hechos 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Para usted, ¿qué es acepción de personas? Mire lo que dice la TLA de este versículo. Entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. O sea que Dios no tiene favoritos, Dios no tiene roscas o grupitos. Es para que partamos de ahí. O sea que si usted entiende ya de aquí de entrada, si usted pertenece a una rosca, acabe con eso, porque Dios no tiene favoritos, no tiene roscas, todos somos iguales. Las roscas tienen un significado que ahora lo vamos a ver aquí. Yo coloqué esta parte que dice: existen muchos versículos que nos hablan sobre Dios no tiene favoritos, de que todos somos iguales ante Él, o de que Él no hace acepción de personas. Muchos digo porque yo coloqué apenas esto, pero hay más. Romanos 2:11, Colosenses 3:25, Deuteronomio 10:17, Hechos 10:34, que es el que estamos tratando. Segunda de Crónicas 19:7, Job 34:19, Proverbios 22:2, Efesios 6:9, Gálatas 2:6, Primera de Pedro 1:17. Si de pronto tiene la duda, o si tal vez usted no quiera buscarlos, le voy a leer uno al azar. Deuteronomio 10:17, por ejemplo. Usted mismo lo va a comprobar, y si no es clarito como habla. Dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué quiere decir cohecho? Nadie lo puede sobornar. Pero si ve, no hace acepción de personas. No tiene favoritos. Y todos estos versículos, entre muchos más, hablan de esto. De que no hay favoritos. O sea, ¿qué es lo que más se maneja en una rosca? Esto, favoritismo. El problema es que en la iglesia se forman roscas o grupos de favoritos, contradiciendo lo anterior, ¿o no? Esos son grupos de favoritos. Ay, este lo conozco, este lo trato. Ay, este me parece que... Cuando nosotros empezamos con todo eso, nos la estamos dando hasta de juez. En Hechos 10, del 11 al 12, vamos a buscarlo. ¿Qué dice? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Esta fue la visión que tuvo Pedro. ¿Por qué eso? Dios le muestra a través de este lienzo a Pedro, donde había toda clase de animales, vamos entendiendo, toda clase de animales, para darle una enseñanza, la cual entendió en el versículo 34, que es el que estamos tratando, que dice que Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. O sea que Dios, a través de ese lienzo donde habían toda clase de animales, lo que quiso mostrarle es que es para todos, sin favoritos, para que entendiera que todos somos iguales y sin favoritos, toda clase de animales, cualquiera,
Animal es animal, humano es humano. Todos somos iguales ante Dios. Las roscas o grupos demuestran favoritismo entre unos hermanos hacia otros, contrario a que Dios no tiene favoritos, ¿sí? Trayendo ¿qué? Óigalo bien lo que traen estas roscas: menosprecio y falta de amor. Porque créalo, usted está menospreciando, pero a usted le resbala, a usted no le importa. Usted hace su rosca, se reúne con los suyos y los demás, los que queden por ahí sueltos. Yo le digo porque a mí me pasó un caso muy cercano en la iglesia de un comentario sobre el tema. Y la verdad es que hay mucha rosca y muchas personas que se quedan por fuera de esa rosca se sienten mal. Entonces, ¿dónde está el amor? Esa es una de las características de una rosca. No hay amor, no le importa sino suyo y de pronto los de su grupo. Veamos la palabra acepción de personas para poder entender lo de las roscas. Acepción de personas, del griego prosopolepsia, y habla de parcialidad, favoritismo, uno que acepta una cara, lo que les decía ahora. Individual, una cara individual, o sea, mira, que exhibe parcialidad. Romanos 2:11, vamos a leer. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Vuelve y juega la palabrita. No hay acepción de personas para con Dios. O sea que con Dios no hay parcialidad, no hay favoritismo, no se trata de aceptar caras. Inclusive cuando eligieron a Saulo, lo eligieron ¿por qué? Por la apariencia. Era el más alto, de ojos claros, era un personaje muy pinta. Y cuando eligieron a David, ¿por qué lo eligieron? Porque ese lo eligió Dios y no lo eligió por vista, sino por lo que había en su corazón. ¿Qué dije yo? Saúl, sí, perdón, corrijo, me están haciendo corregir aquí. No está de más. Es Saúl, sí. Yo estaba hablando de otro personaje que más adelante fue usado por Dios. El rey Saúl, corrijo eso, lo corrijo, tenga en cuenta, el rey Saúl. Me equivoqué, perdón. Entonces eso es lo que pasó. Al rey Saúl lo escogió el pueblo y lo escogió por vista. Era más alto, el que más se destacaba. Y al rey David lo escogió Dios y lo escogió por lo que había en su corazón. Entonces Romanos 2:11 en la TLA dice: Dios no tiene favoritos. En la PDT dice: Dios juzga a todos por igual y sin favoritismo. Entonces cuando usted escoge su grupo o su rosquita, usted está juzgando. Este sí, este no. Eso se llama ser juez. Las roscas hacen acepción de personas, hacen parcialidad, hay favoritismo y se aceptan caras o apariencia. A mí me pasó una vez, puedo decirlo, en cierta congregación donde yo pertenecía. Me aceptaron porque tenía apariencia. Como iban con saco y con corbata, hasta pastor me decían. Imagínense, por lo que seguían los hermanitos, para que se vaya dando cuenta. Y entré en la rosca al pastor, pero como de eso no se trata. Entonces, ¿qué pasa? Hace que seamos malos jueces, que juzgamos mal, porque juzgamos por vista, juzgamos parcialmente o por caras. Entonces eso genera las roscas, como si fuera, haga de cuenta, los jueces del jurado, los que se juntan para dictar una sentencia y después se la pasan al juez que tiene allá el martillo. Pues esa gente se junta a debatir y a juzgar. Así son estos grupitos, los que se están formando en la iglesia. Las roscas en la iglesia hacen diferencias entre uno y otros, diferencia a una persona y a otra, como decir, este sí, este no, como si se manejaran estratos. Eso parece una rosca, como decir, la rosca de Ciudad Jardín, la rosca de comuneros. Qué diferencia, ¿no? Pero no, allá ellos y nosotros acá. Así mismo se está manejando en la iglesia. Entonces, ¿qué es una rosca? Una rosca es un grupo de personas muy cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Difícil para que entre otros a rosca, ¿yo? Ese grupito lo forman
y los que son, nadie más, como quien dice, no hay chico, no cabe aquí. Esos grupos son grupos de personas muy cerrados y muy unidos, pero entre ellos. A nosotros Dios nos escogió para ser unidos en grupitos o para ser unidos en un solo pueblo, en una iglesia, una sola edificación, un solo cuerpo. Entonces mire los resultados. ¿Qué dice? Entonces muy unidos con sus propios intereses y con sus preferidos, que actúa para beneficio propio sin reparar en los perjuicios para quienes no pertenecen a esta. El rosquero es propenso a privilegiar solo a los miembros de su círculo sin pensar en otras personas. El rosquero usa esta frase: lo malo de la rosca es no estar en ella. ¿No lo ha oído usted? Eso también está dentro de la iglesia. Y no nos fijamos o no se fijan, porque yo la verdad no pertenezco a ninguna rosca. Es más, me molesta ver eso en la iglesia. Y nos hablamos de habitar en armonía. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿qué pasa? Estas roscas traen prejuicios o perjuicios para quien no pertenece a esta. O sea, el daño que hace, el desánimo. Esto produce tantas cosas malas que hay gente que se va de la iglesia, ¿no? O sea, usted dirá, pues entonces eso es un carnal o un débil espiritual. Pues puede que tenga razón o no. El problema es que la rosca afecta. Y afecta al cuerpo, ¿por qué? Por ser un solo cuerpo. O entonces, como cuando hemos oído lo que dice la Biblia de que el dedo necesita a los otros dedos y a toda la mano. Entonces, ¿qué tal este dedo por acá haciendo rosca con qué? ¿O verá que este dedo no necesita los otros dedos? ¿Yo? Eso es lo que manejan las roscas. Muy importante, las roscas han dividido a la iglesia. La iglesia está dividida por roscas, grupitos, y en esos grupitos hay muchos grupos carnales de donde vea, aunque usted no lo crea, surgen los herejes, donde están las herejías y donde están los que arrastran las ovejas. Es más, llegan a formar tantas roscas que esa rosquita se va de la iglesia completica. Lo he visto con mis propios ojos y está todo delante de Dios. Entonces las roscas han dividido la iglesia. Esto es un hecho muy triste que se ha vuelto muy común en la iglesia, cuyos efectos pueden ser devastadores, causando tristeza. Hay personas que se sienten muy tristes, muy solas, porque les gusta habitar en armonía, les gusta compartir con sus hermanos, pero empieza a haber grupitos. Bueno, ¿en cuál me meto? ¿En cuál estoy yo? ¿A dónde me arrimo? Entonces causan tristeza, desánimo a los creyentes maduros. No crea, eso desanima. ¿Con qué ganas muchas veces uno va a traer un alma? Si mire, que llegue la gente nueva a ver roscas en la iglesia, a ver grupitos, a ver los de allá, los de acá. Desánimo a los creyentes maduros, desilusión a los nuevos creyentes, se desaniman, se desilusionan. ¿Esto era lo que era pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Ser cristiano es esto? Se desilusionan, se desaniman. Trae estragos en las vidas de los pastores y sus familias, y que se desacredite el nombre de Cristo. Se desacredita el nombre de Cristo en la vida de los pastores. Es muy difícil ver a un pastor en una iglesia dividida, cuando lo que más profesa un pastor, porque nosotros tenemos un pastor donde nos congregamos que es bueno y es muy basado en el amor, y al ver estas divisiones, esto es falta de amor. Estos son roscas o grupos, y muchas veces que se dedican es a rajar unos de otros y a echarlo a un lado, como cuando se jugaba fútbol en el barrio, que el que tenía el balón, ese estaba en la rosca y se jugaba siempre, pero vaya a ver que no tuviera el balón, pedía chico y lo dejaban era sentado viendo todo el tiempo. Entonces todo esto más o menos como para asociar lo que produce una rosca en la iglesia. En estas roscas o grupos se ve mucha manipulación, porque todas esas rosquitas tienen su líder y manipulan a ese grupito. Se ve rebeldía, se arman grupos rebeldes en contra del mismo pastor. Se ve mucho el chisme, la murmuración, el juzgar.
Se ven doctrinas erradas, lo que le decía ahora, herejías. El afán de liderazgo. ¿Por qué? Porque si usted arma una rosca y hay alguien que se encargue de esa rosca, ya eso ya es ejercer liderazgo y, en cierta manera, autoridad sobre ese grupo. Y el querer manejar al pastor o líder de la congregación. Esa rosca quiere manejar al líder de la congregación, al pastor. Yo conocí un caso muy cercano de un grupo de personas que llegó a una iglesia y pensaron que había llegado a manejar al pastor. Eso no es así, eso no se debe hacer, porque el pastor no se mueve por la rosca, se mueve por el Espíritu Santo, por lo que Dios le mande a predicar a la iglesia. Tengamos en cuenta Santiago 4, del 1 al 3. Vamos a leerlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde salen las roscas? De vuestras propias pasiones que combaten con vuestros miembros. Son personas codiciosas, codiciosos de autoridad, codiciosos de manipulación. ¿De dónde surgen los grupitos o roscas? ¿De dónde surgen? Para identificarlos, de aquí lo dice, de vuestras propias pasiones. Las roscas son el resultado de una iglesia carnal e inmadura, que no discierne lo que es bueno o malo y que causa divisiones. Para esto coloqué Hebreos 5:14, donde habla de la madurez. Una iglesia carnal es rosquera. Y en Gálatas 5:20 hay otro comentario. También una iglesia falta de amor, y habla de 1 Corintios 13, del 4 al 7. Una de las cosas que caracteriza a el amor que habla ahí, no busca lo suyo. Un rosquero que busca lo suyo, ¿cuál amor tiene? 2 Corintios 2:11 nos habla de que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Sabemos que sus intenciones son malas, y uno de sus lemas es ¿cuál? Uno de los lemas de Satanás, y Satanás es el primero que se goza de las roscas, porque son grupitos que han dividido la iglesia, y uno de sus lemas favoritos es divide y reinarás. Entonces, una iglesia dividida, una iglesia rosquera, ¿quién está reinando ahí? Acuérdese que por medio de la carne nosotros le damos lugar al diablo. Mateo 13, del 24 al 52. Esto está hablando del trigo y la cizaña, para que ustedes lo lean. Y nos habla de que no debemos olvidar que la mala hierba, porque la cizaña es la mala hierba de cizaña sembrada por el diablo es el que trae estas roscas. Ha sembrado cizaña en la iglesia para dividirla entre los que son y los que no son. Esta cizaña fue sembrada por el diablo, está en medio de nosotros y causa división, óigalo bien, pero cerca está su fin de ser arrancada y quemada. El Señor mismo lo dijo, déjela hasta el final. Ya está cerca el final de que sea arrancada. Esos que dividieron, esos rosqueros que armaron su propio sindicato de liderazgo, eso lo hacen en las empresas también. La rosca sindicalista que protesta todo lo de la empresa. Así hay mucha rosca en la iglesia. Romanos 16, del 17 al 19. Mire lo que dice estos versículos. Habla de apártense de los que causan divisiones y buscan su propio bien. Eso no es lo que hace una rosca. Buscar divisiones y buscar su propio bien, no el de todos. No hay amor. Efesios 4, del 1 al 13, donde nos habla de que somos un espíritu, un cuerpo, un bautizo. Entonces le leo lo que escribí ahí. Somos una unidad en el Espíritu Santo. Somos un cuerpo, no cuerpitos. Háblese de la rosca, ¿no? Un solo cuerpo, no cuerpitos. Un Señor, una fe, un bautismo. Cuando digo un Señor, acordándonos de quién es la cabeza, Él. Y el cuerpo somos todos nosotros, no los cuerpitos de rosquitas. Un bautismo, un Dios, un Padre,
y una gracia. Y todos los dones o capacidades dados por Dios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, no de grupitos, no de unos, no, a este sí, a este no, para todo el cuerpo de Cristo. Y llegar a ser como Él. Por ningún lado se ven roscas o grupitos, habla de uno solo. Todo esto que leímos ahora habla de un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Padre, una gracia, uno. La iglesia está dividida, está llena de rosca. Mateo 12:25 en la TLA y habla de las peleas y las divisiones que traen ruina y destrucción. Este versículo lo recomiendo que lo lea en la TLA. Estas roscas están trayendo peleas, divisiones, traen ruina y destrucción. Por lo general estos grupitos andan juntos y no les gusta que le digan nada. Se mueven como quieren, hacen lo que quieren, no les importan los demás. El Salmo 133, muy conocido, donde habla de habitar los hermanos en armonía, porque ahí Dios trae ¿qué? Bendición y vida eterna. Le pregunto a usted, si está prestando atención y ha entendido hasta ahora, ¿las roscas son armonía? Para nada. ¿Qué dice? El llamado es a estar juntos y en armonía, no divididos en rosquitas. No, eso no es armonía. No en roscas, no en grupitos, esos grupitos cerrados, compactos que no entra nadie. Divisiones. Habla de estar juntos y en armonía. Es un perfume agradable a Dios que trae bendición. Cuando estamos juntos en armonía, olemos agradable para el Señor. Somos un perfume con olor grato. El no estar así no trae bendición de su parte, sino solo castigo. Va a venir a castigar Dios. No estamos hablando del juicio final, sino del castigo, de la reprensión para estos grupitos. No son agradables para Dios porque Él habla de armonía. Esa armonía del cuerpo de Cristo huele bien para Dios. Porque donde no hay armonía, no huele bien, porque ahí en medio de ese medio olor bueno que quiere salirse, tiene que haber algo malo, algo que no es de Dios, alguna semilla de cizaña que está sembrada ahí en medio para traer división. Es como cuando hay un grupo de gente y llega un mal olor ahí en medio. ¿Qué hace la gente? Se dispersa. Yo coloqué aquí de mi ocurrencia, o sea, a mí se me ocurrió esto. O sea, yo me ponía a analizar esto de las roscas y me llevó a pensar esto. A veces la rosca se parece como en las pandillas, que para estar o ingresar en ella se necesita un rito de iniciación. Así pasa en las roscas. Se necesita como que hubiera que hacer algo, pues, algo exclusivo, tener una cualidad o tener ciertas características. Eso pasa en las pandillas. Y eso parece a veces la congregación, unos grupitos de pandillas, dueños de un territorio, algo así. Eso está pasando, eso es la rosca. Las roscas o grupitos cerrados, según lo visto, no agrada a Dios. No hay armonía, no hay bendición, no huele bueno. Esto divide, contamina, daña y aparta a muchos por los cuales Dios dio su vida a Jesucristo. Aparta a muchos por los cuales dio su vida a Jesucristo. Esto es tropezadero para muchos e impide que otros lleguen al cuerpo para que sean uno solo, donde Cristo es la cabeza. Póngale pues cuidado todo lo dañino que es una rosca en la iglesia. La iglesia no es para mis propios fines. Eso es un rosquero, buscar lo suyo. Y el amor que no busca lo suyo. No es para mis propios fines. Debe ser más un organismo que una organización. Un organismo, no una organización. Ser el cuerpo de Cristo que hace su voluntad, no la de uno ni la de las roscas o grupos. Esa es la voluntad de Cristo, no la de esa persona que lidera esa rosca, no la voluntad de los de esa rosca, para nada. Finalizamos diciendo, en la iglesia no debe haber ningún tipo de roscas o grupitos cerrados. Óigalo bien, lo repito, traen división
y frenan la bendición. Yo quiero, antes de darle los versículos finales, leerle algo que me llamó la atención, que precisamente tiene que ver con la iglesia primitiva. Y esto habla mucho de que para nada la rosca, ¿no? La vida de los primeros cristianos, póngale cuidado. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Las roscas no tienen en común todas las cosas, ¿yo? Averigüe y verá. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, esto habla de juntos en armonía, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, no en rosca ni en divisiones, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba por esta armonía donde estaban todos juntos? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué será tal vez que no está llegando gente a las iglesias? Lo más probable es que no esté pasando esto, ¿yo? Mucha rosca en la iglesia. Finalizo con estos versículos. Colosenses 3:11, Santiago 2, versículos 4 y 9, Romanos 14, versículos 4, 10 y 13, Romanos 14, versículos 17 y 19, y Hechos 2, del 43 al 47. Entonces, yo espero que haya sido claro. Esto tiene el fundamento de la palabra de Dios, nada se saca del contexto, pero las roscas no deben existir en la iglesia. No hay bendición, hay división. El diablo está infiltrado, trayendo división. Recuerde que el lema de él, divide y reinarás, está reinando en medio de la iglesia, con su división, con sus rosquitas. Ojo con eso. Presten atención a este llamado. Dios les bendiga. Muchas gracias.